Bienvenidos a este nuevo video donde resolveremos un nuevo problema de entrevista de programación nivel junior, y el problema que traemos ahora es uno muy interesante y divertido, y es determinar si una cadena de texto es un palíndromo. Y para aquellos que no sabíamos qué es un palíndromo es una cadena de texto que se lee igual al derecho y al revés, de atrás para adelante y de adelante para atrás, se lee exactamente igual. Vamos a ello. Entonces, como siempre, nuestro primer paso en toda entrevista de programación es entender el problema completamente, para el cual vamos a proceder a leerlo. Y dice, la función isPalindrome checa si una palabra o un string es un palíndromo. Y luego nos explica qué es un palíndromo. Un palíndromo es una palabra que se lee igual en el sentido correcto, de izquierda a derecha, tanto como de derecha a izquierda. Esta implementación es case insensitive. Esto es muy importante. Quiere decir que no considera mayúsculas o minúsculas. A mayúscula es igual a minúscula para este caso. E ignora espacios. También es muy importante. Aquí tenemos dos restricciones muy importantes para empezar a trabajar. Y nos pone tres ejemplos. El primero es race car. Y este es un palíndromo porque si te fijas, si lo leemos al revés, race car. Lo mismo para Anita lava latina. Si lo lees al revés, Anita lava latina es un palíndromo. Y por último, la palabra palíndromo no es un palíndromo porque al revés no se lee igual. Y bueno, analicemos ahora sí el problema para ver cómo lo vamos a resolver. Hay muchas formas de resolver este problema. Quizá una muy sencilla que se nos podría ocurrir, sencilla en términos de implementación pero no tan eficiente, sería crear una segunda string y hacer una función que antes de comparar le dé la vuelta, la invierta la cadena. Tenemos por ahí un video donde hicimos precisamente eso. Y ahora sí, digamos que ya tenemos la segunda palabra invertida, que en este caso sería la misma, pues irnos comparando posición por posición, hacer un ciclo for que vaya desde i igual a 0 hasta la longitud, hasta el último carácter de la cadena, e ir comparando. Y si todos coinciden, pues podríamos decir que nuestra cadena es un palíndromo. Y recuerda que es muy importante en todo momento pensar en voz alta para que tu entrevistador pueda decirte si vas bien o mal, y más importante, para que conozca tu proceso de resolución de problemas. Entonces, la implementación que vamos a hacer ahorita es un poco más elegante, más eficiente que la que acabamos de describir, y es por simple inspección ir comparando la primera letra con la última. Luego, si son iguales, podemos continuar porque presumimos que hasta este punto sí es un palíndromo. Luego nos moveríamos a la segunda y a la penúltima y las comparamos. En este caso siguen siendo iguales. Luego seguiría la tercera y la antepenúltima, que también coinciden. Y por último, pues compararíamos la E con la E misma, que pues obviamente va a ser igual. Y aquí terminaríamos. Digamos que vamos a terminar siempre en la mitad. Si te fijas, es un poco más eficiente porque pues nos ahorramos el paso de voltear la cadena de texto, y en la mitad del tamaño del string no necesitamos un ciclo que vaya desde una orilla hasta la otra, sino que en la mitad podemos terminar. Y aquí podría caber la duda de si funciona igual para cadenas de texto que tienen un número impar de elementos como esta, o para un número par. Y la respuesta es que sí, ¿no? Aquí pasaría lo mismo. Compararíamos R con R, A con A, C con C, y en este caso no es la misma posición, pero las letras son iguales. Si no lo fueran, pues entonces no sería un palíndromo, ¿no? Entonces, este approach de recorrer de una orilla, de ambas orillas hacia el centro, chocando en medio y comparando cada vez los elementos, es una implementación correcta. Y bueno, para empezar a implementar, es muy importante, como siempre, primero voltear a ver las restricciones que nos da, ¿no? Y en este caso tenemos dos muy importantes. La primera es que nuestra cadena es case insensitive y que ignora los espacios. Entonces, antes de empezar a hacer esta comparación, tenemos que limpiar nuestra cadena de texto, por así decirlo, para cumplir con estas dos condiciones. Vamos a ignorar primero que nada los espacios. El paquete strings de Go tiene una función que se llama replace all, que nos va a permitir reemplazar en una cadena de texto, que en este caso es nuestro parámetro, una cadena inicial por otra cadena. Podríamos, por ejemplo, decir quiero reemplazar todas las A's por B, o todas las ocurrencias de la palabra foo las quiero reemplazar por la palabra bar, ¿sí? Entonces, si el valor que está en esta variable tiene ocurrencias de esta substring, serían reemplazadas por esta.
Entonces vamos a hacer uso de esta función para quitar todos los espacios en blanco y los vamos a reemplazar por una cadena vacía. Entonces esto lo que haría efectivamente es que, por ejemplo, en este string Anita la baratina, aquí encontraría esa ocurrencia de un espacio y la sustituiría por ningún espacio, por una cadena vacía. De esta forma, al pasar por esa línea de código tendríamos una string más o menos así. Y eso, por supuesto, lo tenemos que guardar en una variable que, para que sea más evidente ahorita, le vamos a poner sin espacios. ¿Sí? Luego lo vamos a eficientar un poco más, pero para que esté muy claro ahorita le ponemos sin espacios. Luego también tenemos la restricción de que la comparación tiene que ser case insensitive, porque por ejemplo, si en este punto ya tenemos nosotros esta cadena de texto, si hiciéramos la comparación en este momento, lo que pasaría es que al comparar la A mayúscula con la A minúscula, nos diría que no son la misma letra, ¿no? Podríamos hacer algo ahí más complejo con el código ASCII, restando el número de caracteres entre las letras mayúsculas y minúsculas, pero hay una forma más sencilla de hacerlo, y es también usando el paquete strings, o sea, la función toLower, que lo que va a hacer es cambiar todas las mayúsculas que encuentre en el string que le pases como parámetro, te las va a cambiar a minúsculas. Entonces aquí pasaríamos nuestra cadena de texto sin espacios y la vamos a convertir a minúsculas. Entonces aquí también, para hacerlo más evidente, voy a nombrar esta variable minúsculas, y hasta este punto lo que tendríamos ahora sería esto. Y ahora sí estamos listos para empezar a comparar las letras de ambos extremos. Y les decía, el uso de estas variables fue para hacerlo más claro en estos dos pasos, pero una vez que entendimos que necesitamos hacer esos dos pasos, lo que podemos hacer es simplemente decir, el resultado de reemplazar los espacios es lo que le voy a pasar como parámetro a mi función, que se va a encargar de convertir a minúsculas, e incluso puedo reutilizar mi variable word y quito estos comentarios y en teoría tendríamos exactamente lo mismo. Y para verificar que todo esté correcto hasta aquí, podemos imprimir nuestra palabra y vamos a ver que pues en cada caso tendría que imprimir el mismo parámetro que le mandamos, pero limpio, por así decirlo, sin espacios y en minúsculas. Entonces vamos a hacer eso de este lado. Y como podemos ver, aquí está limpio y en minúsculas, limpio y en minúsculas y limpio y en minúsculas. Se ve un poco apretado porque no hay espacio, pero ahí está. Obviamente estas impresiones de arriba donde mandamos llamar nuestra función, pues ahorita están regresando todas falso porque es lo que retornamos acá, porque apenas vamos a hacer la lógica para checar si es un palíndromo o no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa lógica? Decíamos que hasta este punto tenemos esta entrada, por ejemplo, ¿no? Y esto también es muy recomendable que vayas haciendo, que ayudes con comentarios y pruebas de escritorio durante tu implementación, tanto para que te hagas las cosas más sencillas a ti mismo, como para que tu entrevistador pueda seguir viendo tu proceso de resolución de problemas. Entonces aquí necesitamos dos variables, una que inicie en 0 para ir recorriendo de izquierda a derecha y una que inicie en la longitud de mi cadena -1 para ir recorriendo de derecha a izquierda. Entonces vamos a hacer eso. Voy a nombrar esta left para que sea muy claro. Va a iniciar en 0 y right va a iniciar en longitud de word -1. Ahí tenemos los límites de nuestros índices. Luego, como vamos a iterar, necesitamos un ciclo for. Y los ciclos for estamos acostumbrados a hacerlos con 3 elementos, ¿no? Una inicialización de una variable, luego una condición y luego una sentencia, donde normalmente ponemos, por ejemplo, y más, pero técnicamente aquí podrías poner lo que sea y se va a estar ejecutando en cada iteración del ciclo. Lo ideal es que pongas aquí algo que cause que tu variable de control o que tu condición en algún momento se haga falsa, porque si no terminarías en un ciclo infinito. Pero bueno, en este caso vamos a hacer algo un poquito distinto, y es que Go nos permite un formato de escribir los ciclos for que es únicamente dejando la condición sin inicialización y sin la sentencia del final, únicamente la condición. Entonces,
la pregunta aquí es, vamos a empezar en 0 y nuestra write va a terminar aquí, va a iniciar aquí en, vamos a ponerle 15, no he contado las letras, pero asumiendo que son 15, va a empezar en 14. Entonces la i se va a incrementar de 0 a 1, 2, 3, 4, etc. Y la variable left es la que se va a incrementar de izquierda a derecha y right se va a decrementar de 14, 13, 12, 11. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos tenemos que detener? Lo veíamos acá, cuando lleguemos al centro. ¿Y cómo definimos en términos de los índices cuándo es que llegamos al centro? Pues cuando left sea mayor a right. En ese momento sabemos que ya nos pasamos, ya no tenemos nada que hacer porque quiere decir que nuestra left estaría aquí en la C y nuestro right estaría en esta otra C, lo cual quiere decir que ya cruzamos el centro. Entonces en ese momento habría que detenernos. Entonces esto se va a seguir ejecutando mientras left sea menor que right. ¿Qué sigue? Pues que en cada iteración lo que vamos a hacer es comparar la letra que tenemos en nuestra posición left con la letra que tenemos en nuestra posición right, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si esas dos letras son iguales, entonces vamos a continuar. ¿Cuándo es cuando vamos a hacer algo diferente? Cuando esas letras sean diferentes. Vamos a a suponer que aquí tuviéramos, por ejemplo, una X. En este momento, cuando la N es diferente de la X, ahí tendríamos que romper el ciclo y romper la función e inmediatamente decir no es un palíndromo porque no cumple. Entonces nuestra condición va a ser si la letra en left es diferente de la letra en right, inmediatamente vamos a retornar falso. ¿Y cuándo retornaríamos verdadero? Pues si el ciclo termina, si esto se cumple, si nuestra izquierda sobrepasa la derecha, quiere decir que ya evaluamos todas las letras. Vamos a regresar esta a su valor original. Quiere decir que ya evaluamos todas las letras, ya terminamos aquí en la V. Entonces, si el ciclo termina satisfactoriamente, aquí podríamos reutilizar esta sentencia que ya teníamos aquí. Regresar true. Y lo último que nos falta aquí, a ver si tienes buen ojo, detén el video tantito y dinos qué falta. Y obviamente lo que nos falta es, como no tenemos una, no sé, un left más aquí o alguna sentencia que cause que estas dos variables en nuestra condición cambien de tal manera que en algún momento la condición sea falsa y el ciclo salga, pues es muy importante tener esos cambios aquí dentro, ¿no? Entonces lo que haríamos sería que left se va a incrementar de 1 en 1 y right se va a decrementar de 1 en 1. Si no dejamos si no ponemos estas sentencias, esto se convertiría en un ciclo infinito. Y ahora sí, nuestra implementación está completa. Si no se nos pasó algo por alto, podemos correr y vamos a ver que es correcta. Racecar nos está diciendo que sí es un palíndromo. Anita Lava Latina nos está diciendo que también es un palíndromo y al final palíndromo nos dice que no es un palíndromo. Y eso sería todo. Esperamos que te haya gustado mucho, que hayas aprendido algo nuevo. Si no lo has hecho, suscríbete, dale like al video y déjanos un comentario porque vamos a seguir subiendo más ejemplos como este y en algún momento vamos a subir el nivel a problemas para entrevistas de posición senior y semi-senior. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Mucho éxito en tu vida y feliz programación. Cambio y fuera.